3 niñas pequeñas fueron encontradas durmiendo con uniformes de conserje en el sofá del vestíbulo de un CEO. No tenía idea de que esto cambiaría su vida para siempre. Ryan Brooks llegó a su edificio de oficinas justo después del amanecer, como siempre. La ciudad aún se estaba despertando, taxis amarillos pasaban a toda velocidad a un ritmo constante, el vapor se elevaba de las tapas de las alcantarillas y algunos madrugadores caminaban enérgicamente hacia sus destinos, agarrando tazas de café y hablando por teléfono. Vestido con un traje gris claro hecho a la perfección, Ryan salió del elegante coche negro que lo dejaba cada mañana. Se ajustó el reloj, tomó un sorbo de café y entró en el imponente edificio de vidrio y acero con el nombre de su empresa en letras plateadas cerca de la puerta. Ya estaba pensando en su primera reunión del día. Un lanzamiento de producto. Inversores. Fechas límite. Su tableta brillaba con el horario al entrar en el vestíbulo. El piso de mármol brillaba y una suave música instrumental sonaba en lo alto. Todo en este lugar era nítido, moderno y eficiente, como el propio Ryan. Pero lo que vio a continuación lo detuvo en seco. En el elegante sofá blanco cerca de la recepción, 3 niñas pequeñas estaban durmiendo. No eran niños ordinarios vestidos para la escuela o con una niñera cerca, eran niñas pequeñas, de no más de 6 años, vestidas con uniformes de conserje. Cada una de ellas llevaba un mono azul sobre una camiseta blanca, y sus manos aún estaban cubiertas con guantes de goma amarillos ligeramente grandes. Su cabello castaño estaba cuidadosamente trenzado, y estaban acurrucadas cerca, como si se abrazaran para darse calor. Una tenía su brazo envuelto alrededor de un cubo de limpieza como si fuera un peluche. Ryan parpadeó, sin estar seguro de si veía bien. Al principio, supuso que alguien había cometido un error terrible. Tal vez los hijos de alguien habían venido a trabajar con su padre y se habían quedado dormidos. Pero estas chicas estaban demasiado quietas, demasiado calladas y demasiado jóvenes para estar solas allí. Algo en la escena lo golpeó profundamente en el pecho, interrumpiendo el acero habitual de su rutina matutina. Caminó lentamente hacia ellas, teniendo cuidado de no asustarlas. Una de las chicas se movió ligeramente, girando la cabeza hacia el brazo del sofá. Las otras 2 permanecieron profundamente dormidas, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando con respiraciones suaves y uniformes. Se arrodilló silenciosamente junto al sofá y extendió suavemente la mano para tocar el brazo de la chica que se había movido. Ella se despertó lentamente, sus grandes ojos marrones se encontraron con los suyos con confusión y cansancio. «Oye», dijo Ryan suavemente, «todo está bien. Están a salvo». «¿Por qué están aquí?» La chica se incorporó un poco, parpadeando de nuevo. Miró a sus hermanas y luego de nuevo a él. Su voz no salió más alta que un susurro. «Mamá está en la UCI. No tenemos hogar». Esas palabras lo golpearon como un puñetazo. Sintió que todo el aire salía de su cuerpo en una silenciosa exhalación. La miró de nuevo, realmente la miró. Ella no tenía miedo. Ella no lloraba. Parecía resignada. Como si estuviera acostumbrada a no estar bien. Como si ya hubiera dicho esa frase 100 veces en su cabeza. Respiró hondo y extendió la mano para tomar las suyas, quitándose suavemente los guantes. Sus dedos eran pequeños y enrojecidos por los productos de limpieza. Ella no se resistió. Sus hermanas comenzaron a moverse a su lado, frotándose los ojos mientras se despertaban lentamente. Se levantó, miró alrededor del vestíbulo y se dio cuenta de que nadie más se había percatado. Nadie había preguntado nada. Estas chicas eran invisibles para todos, excepto para él. Él se inclinó de nuevo y dijo, «No van a trabajar más. No hoy. Nunca más. Vengan conmigo. Vamos a conseguir algo caliente para comer». Y así como así,
Ryan Brooks, el hombre que pensaba que no tenía espacio para nada más allá de los números y el poder, olvidó cada reunión, cada llamada y cada plan. Porque 3 niñas pequeñas con uniformes de conserje estaban durmiendo en el sofá de su vestíbulo, y algo en él se negaba a pasar junto a ellas. Ryan llevó a las chicas fuera del vestíbulo a las tranquilas calles matutinas de Manhattan, inseguro de lo que hacía, pero más seguro que nunca de que no podía dejarlas atrás. La más pequeña de ellas, Sophie, lo sabría más tarde, se aferró con fuerza a su mano, mientras que las otras 2, Lucy y Hannah, caminaban a su lado, silenciosas pero obedientes. Estaba claro que estaban acostumbradas a seguir instrucciones sin cuestionar nada. Él lo vio en la forma en que se movían, cautelosas, alertas, pero sin temor de él. Solo inseguras. Como si no supieran si esta amabilidad era real o pasajera. Las llevó a un restaurante cercano abierto las 24 horas, del tipo con cabinas de vinilo rojo y una camarera que no pestañeó al ver a un hombre en traje traer a 3 chicas en overoles de conserje. Se deslizaron en una cabina y él ordenó panqueques, huevos, chocolate caliente y fruta, demasiada comida para unas niñas tan pequeñas, pero no le importó en absoluto. Solo quería que comieran, que se sintieran llenas, que se sintieran como niñas de nuevo, aunque fuera por una hora. Cuando llegaron los platos, observó a las chicas comer inconscientemente al principio, luego con más confianza, luego con algo cercano a la alegría. Sus mejillas se enrojecieron por el calor y el azúcar, sus ojos se iluminaron de una manera que hizo que Ryan sintiera que algo dentro de él se rompía por completo. Habían pasado años desde que sintió algo más que ambición o presión. Había vivido en un mundo de objetivos, metas y márgenes de beneficio netos. Pero estas chicas no eran números fríos. No eran casillas de verificación. Eran vidas, jóvenes, frágiles y dejadas sin nadie que las guiara a través de un mundo al que no le importaba que siquiera existieran. Finalmente, preguntó sus nombres. Lucy, la que parecía ser la mayor, habló primero. Era seria, de mirada firme, el tipo de niña que había sido obligada a madurar demasiado rápido. Explicó que su madre, María, se había derrumbado mientras trabajaba hasta tarde en un hotel hacía una semana. Una ambulancia se la había llevado, y las chicas se habían quedado con el conserje del edificio por una noche antes de regresar al único lugar que recordaban, su último lugar de trabajo antes del hotel. Este edificio. El edificio de Ryan. Sophie, la callada, apenas dijo una palabra, pero nunca soltó su tenedor de plástico. Hannah, más sensible, susurró que habían estado limpiando pisos por la noche para que nadie las viera. No habían comido bien en días. Dormían en un armario de conserje cuando no podían quedarse en el sofá. Nadie se había percatado. A nadie le había importado. Ryan trató de mantener la calma mientras escuchaba, pero su mandíbula se tensó con cada palabra. ¿Qué clase de mundo permitía esto? Les preguntó amablemente por su padre, esperando que hubiera alguien más que pudiera ayudar. Pero la respuesta fue otro golpe, él se había ido antes de que Sophie siquiera naciera. María las había criado sola, trabajando en 2 empleos, y haciendo lo mejor que podía para darles todo con nada. Las chicas ni siquiera recordaban su nombre. Después del desayuno, Ryan las llevó de compras. Al principio, no entendían qué pasaba. Cuando las llevó a una gran tienda de ropa para niños, miraron a su alrededor como si hubieran entrado en otro planeta. Lucy seguía preguntando si se les permitía probarse cosas. Sophie se aferró con fuerza a su ropa vieja incluso cuando la dependienta le ofreció ropa nueva. Ryan se arrodilló junto a ellas y dijo suavemente, todo aquí es para ustedes. Escoge lo que más te guste. Tanto como lo necesites. Al principio dudaron, pero a medida que crecían las pilas de ropa limpia y colorida, algo en su actitud cambió. Dejaron de mirar por encima del hombro. Empezaron a sonreír. Él no se detuvo allí.
Escogieron zapatos nuevos, abrigos cálidos y pijamas suaves. Cuando pasaron por una juguetería, les pidió que eligieran algo cada una. Lucy eligió un libro. Hannah eligió un conejo de peluche. Sophie no podía decidirse y al final simplemente le tomó la mano. Casi lo hace llorar. A última hora de la tarde, Ryan las había registrado en un hotel tranquilo y agradable con 2 dormitorios y una pequeña cocina. Las chicas nunca habían visto una bañera tan grande ni una cama tan suave. Él les ordenó la cena, macarrones con queso, tiras de pollo y jugo, y se quedó hasta que se bañaron, se vistieron y se metieron en la cama. No se fue hasta que todas se quedaron dormidas, acurrucadas cerca una de la otra bajo las mantas. Cuando regresó a casa esa noche, se sentó en el borde de su sofá de cuero y su silencioso y reluciente apartamento, con el horizonte extendiéndose fuera de la ventana. No tocó su teléfono. No encendió las noticias. Simplemente se sentó allí, recordando el peso de la mano de Sophie en la suya, las miradas protectoras de Lucy y la suave risa de Hannah. Su mundo, tan prístino, tan perfectamente arreglado, de repente se sintió frío e insensato. Por primera vez en años, Ryan no se sintió como un director general. Se sintió como un hombre que se había topado con algo mucho más grande que cualquier compañía o cartera. No tenía un plan. No tenía una hoja de ruta. Todo lo que tenía eran 3 niñas pequeñas que necesitaban a alguien y una certeza adquirida y creciente de que tal vez, de alguna manera, estaban a punto de salvarse entre sí. A la mañana siguiente, Ryan llegó al hotel antes de lo previsto. Apenas había dormido, su mente dando vueltas a cada posibilidad, cada riesgo y cada pregunta que no tenía una respuesta fácil. Pero una verdad seguía atravesando el ruido: esas chicas no tenían a nadie más, y él no podía alejarse. Trajo el desayuno de una panadería cercana, croissants frescos, huevos revueltos, bayas y jugo de naranja. Cuando entró en la suite con la tarjeta llave que el gerente del hotel había preparado para él, encontró a las chicas ya despiertas. Lucy estaba ayudando a Sophie a vestirse, atando cuidadosamente las correas de su overol, mientras Hannah cepillaba el cabello de su hermana con lentos y suaves trazos. Se detuvieron cuando lo vieron, y por un breve momento, hubo ese destello de incertidumbre en sus ojos de nuevo, el tipo que solo venía de vivir demasiado tiempo en la inestabilidad. Pero cuando él sonrió y levantó la bolsa de la panadería en el aire, corrieron hacia él. Desayunaron juntos en la pequeña mesa redonda junto a la ventana, y Ryan escuchó mientras las chicas le contaban sobre los libros que les gustaban, sus colores favoritos y las mascotas que siempre habían querido. Era el tipo de conversación que la mayoría de los adultos pasaban por alto, pero para Ryan, era un recordatorio de todo lo que se habían perdido, todo lo que aún merecían tener. Se dio cuenta rápidamente de que Lucy, a pesar de tener solo 6 años, había asumido el papel de cuidadora. Observaba a sus hermanas constantemente, respondía a la mayoría de las preguntas primero y siempre esperaba sus reacciones antes de mostrar sus propios sentimientos. Hannah era sensible, propensa al silencio repentino cuando se sentía abrumada, pero tenía una creatividad natural que se desbordaba cuando se le daban crayones y papel. Sophie rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, siempre era honesta y llena de una sabiduría tranquila que contradecía su edad. Más tarde esa mañana, Ryan llamó a su asistente y le pidió toda la información que pudiera encontrar sobre Maria Carter. Le dio el nombre, el hospital y los pocos datos que conocía. Solicitó total discreción. No quería titulares ni chismes, quería la verdad. Mientras esperaba, llevó a las chicas de vuelta a la ciudad, esta vez a Central Park. Les compró burbujas, alquiló bicicletas con ruedines y se sentó con ellas bajo los árboles mientras construían pequeños castillos con hojas y ramitas. Por primera vez, se rieron con libertad. No nerviosamente, no cortésmente, tal como deberían hacerlo las niñas. La gente pasaba,
algunos observando con curiosidad cómo este hombre con un abrigo a medida se sentaba con las piernas cruzadas en la hierba entre tres niñas pequeñas, soplando burbujas de jabón y dejándolas explotar en sus caras. A Ryan no le importaba lo que pensara nadie. Se sintió más él mismo en esos momentos de lo que había hecho en años. Por la tarde, recibió noticias de su asistente. María había trabajado en turnos de limpieza en varios edificios, incluyendo el suyo, durante el año pasado. Sus antecedentes eran impecables. Sin quejas ni problemas. Madre soltera, sin familiares registrados. El hospital confirmó que seguía en estado crítico, pero ya no sedada. Ryan pidió permiso para visitarla y le dijeron que el horario era restringido, pero se podían hacer arreglos especiales. Él no esperó. En el hospital, las niñas se quedaron en el coche con su conductor, viendo dibujos en una tableta que él les había dado. Entró solo a la UCI. María yacía en una cama blanca de hospital, pálida e inmóvil, con un tubo de oxígeno sobre su rostro, máquinas emitiendo pitidos constantes a su lado. Su rostro era más delgado que en la foto de su expediente, pero era hermosa y de una manera tranquila y modesta. Se quedó de pie junto a su cama mucho tiempo antes de hablar. Finalmente, dijo, sus hijas están a salvo. ¿Están bien? Prometo que las estoy cuidando. Ella no se movió, no abrió los ojos, pero algo en decir esas palabras permitió que se sintieran más reales. Se sentó en la silla junto a ella y se quedó allí, solo observándola respirar, casi una hora. Cuando regresó al coche, Lucy preguntó si había visto a su mamá. Ryan asintió y les dijo la verdad, que aún dormía, pero que era fuerte y que los médicos la estaban ayudando. Hannah preguntó si podían visitarla. Prometió que lo harían cuando su madre despertara. Eso pareció consolarlas. Esa noche, Ryan no volvió a su propio apartamento. Se quedó en la dulce habitación de invitados, programando una alarma para revisar a las chicas cada pocas horas. Alrededor de la medianoche, encontró a Sofía acurrucada en el sofá con una manta, susurrando a su conejo de peluche. Ella lo miró y preguntó, ¿te irás mañana? Él se arrodilló a su lado, la miró a los ojos y dijo, no. No me voy. No mañana. Nunca, si quieres que me quede. Ella asintió, se recostó y se durmió en minutos. En la quietud de ese momento, Ryan supo que algo había cambiado para siempre. Esto no era algo temporal. Esto no era solo caridad u obligación. Él se había convertido en parte de sus vidas, y de alguna manera, ellas se habían convertido en parte de la suya. Aún no podía explicar el por qué ni el cómo, pero no necesitaba hacerlo. Solo sabía que lucharía por ellas, con todo lo que tenía. 2 días después, Ryan se sentó una vez más en la sala de espera de la UCI, esta vez con un ramo de delicados tulipanes amarillos descansando torpemente en su regazo. La enfermera le acababa de informar que Maria Carter finalmente estaba consciente, aunque aún débil y bajo estrecha observación. Su corazón latía con un nerviosismo desconocido mientras esperaba que le permitieran pasar. Había pronunciado una docena de discursos en la sala de juntas frente a ejecutivos de Fortune 500, negociado fusiones de miles de millones de dólares y manejado entrevistas de alto riesgo con un comportamiento perfectamente tranquilo, pero esto era diferente. Esto era algo personal. Y eso lo aterrorizaba. Cuando la enfermera finalmente abrió la puerta, Ryan se levantó y entró en silencio. María yacía ligeramente incorporada, con los ojos entreabiertos, su piel aún pálida, pero su mirada enfocada. Ella giró la cabeza lentamente cuando él entró. No había reconocimiento en su expresión, solo extrañeza. Ella no lo conocía. Por supuesto que no lo hizo. Se acercó lentamente, deteniéndose justo al borde de la cama. María. Soy Ryan Brooks, dijo suavemente. No me conoces, pero tus hijas han estado quedándose conmigo los últimos días.
Están a salvo. ¿Están bien? Su frente se arrugó un poco. Parecía confundida e intentó hablar, pero su voz era solo un raspido. Se movió rápido para servirle una taza de agua y la ayudó a llevársela a los labios. Después de unos sorbos, asintió agradecida y finalmente logró un susurro. «Las chicas, ¿dónde están?» «Están bien. Están en un hotel no muy lejos de aquí, con una niñera que contraté para cuidarlas mientras yo venía de visita. Han tenido comida, baños, camas limpias, ropa y han estado preguntando por ti constantemente». Hizo una pausa, inseguro de cuánto contar. «Son increíblemente fuertes. Nunca dejaron de esperar que mejoraras». Los ojos de María se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Su voz era débil, pero firme. «Dijiste que no me conoces. Entonces, ¿por qué?» «Las encontré dormidas en el vestíbulo de mi edificio de oficinas», dijo suavemente, encontrando sus ojos. Llevaban uniformes de conserjes. No supe lo que pasaba hasta que hablé con una de ellas. Me dijo que estabas en el hospital y que no tenían a dónde ir. No podía abandonarlas. María cerró los ojos por un momento largo, con los labios temblorosos. Cuando finalmente lo miró de nuevo, había algo frágil y pesado en su mirada. Pensé que nadie se daría cuenta. No pensé que a nadie le importaría. Me di cuenta, dijo Ryan en voz baja. Y me importa. Hubo silencio entre ellos después de eso. No un silencio frío, solo el tipo que surge cuando ninguna de las partes sabe qué decir después. Ryan permaneció sentado, dándole tiempo, observando el ritmo constante de los monitores. Sintió como si estuviera presenciando el lento reensamblaje de una vida que casi se pierde. Durante los días siguientes, visitó una y otra vez. María se hizo más fuerte, hablando con más claridad cada vez. Él le contó más sobre las chicas, cómo Lucy ayudó a preparar el desayuno, cómo Sophie apenas dejaba que su conejo saliera de su vista, cómo Hannah ya había llenado un cuaderno con garabatos. María escuchó como si se aferrara a cada detalle. Cuando Ryan se ofreció a llevarlas a visitarla, ella dudó. «Todavía no», dijo. «Déjalas quedarse en ese mundo un poco más. Un mundo donde no tengan que preocuparse». Pero las chicas estaban empezando a preocuparse más cada día. Lucy había empezado a caminar de un lado a otro por la noche, haciendo preguntas que Ryan no podía responder. Sophie se había retraído, a veces acurrucándose y permaneciendo en silencio durante horas. Hannah se inquietó, queriendo ver a su madre, pero demasiado asustada para preguntar. Finalmente, María cedió. Ryan los llevó al hospital temprano por la mañana. Las chicas entraron en la habitación en silencio, inseguras al principio. María extendió los brazos, y las tres corrieron hacia ella, aferrándose tan fuertemente que el monitor cardíaco saltó. Las lágrimas brotaron libremente ahora, de los cuatro. Ryan retrocedió y dejó que el momento se desarrollara sin interrupción. Observó cómo María besaba sus cabezas, susurraba disculpas y las abrazaba con una clase de desesperación que solo una madre que casi lo pierde todo podría sentir. Después, María miró a Ryan por encima de las cabezas de sus hijas. «Gracias», dijo suavemente. «Los mantuviste a salvo». «Solo hice lo que tenía que hacer», dijo, pero sabía que no era verdad. Había hecho lo que quería hacer. Lo que su corazón había insistido en hacer desde el momento en que vio a esas chicas dormidas en el vestíbulo. Algo lo había atraído, y ahora se sentía menos como un rescate y más como una llamada. Más tarde, María y Ryan hablaron a solas por primera vez de una manera más abierta. Ella le contó sobre sus luchas, cómo había trabajado en 2 trabajos desde que nació su hija menor, cómo no le quedaba familia en la que apoyarse, sin embargo, el dólar se estiró hasta que se rompió. Ella no quería lástima. Ella no lloró mientras hablaba.
Ella solo contó la verdad de su vida, despojada de orgullo o vergüenza. Ryan escuchó con una reverencia de la que no sabía que era capaz. Siempre lo he hecho todo por mi cuenta, dijo. Incluso cuando casi me mata. Lo sé, respondió. Pero ya no está sola. María no respondió de inmediato. Ella miró por la ventana, con la mano apoyada en la manta del hospital. Eso es algo difícil de creer. Entiendo. Así que seguiré demostrándolo hasta que lo hagas. Y en ese momento, algo cambió, no solo en María, sino en ambos. No era amor, todavía no. Era algo más primitivo que eso. La confianza comenzaba a formarse. Dos personas de mundos completamente diferentes aprendiendo cómo sostener el mismo frágil hilo de esperanza. Fuera del hospital, el mundo siguió adelante. Pero adentro, en esa habitación tranquila y estéril, algo nuevo estaba comenzando, algo que ninguno de los dos había esperado, pero ambos sabían silenciosamente que podría ser el comienzo de todo. Al final de la tercera semana, María había sido trasladada de la UCI a una sala de recuperación con una ventana que daba a un pequeño jardín. Las chicas la visitaban todos los días después de la escuela, trayendo consigo pequeños dibujos, tarjetas hechas en casa y actualizaciones sobre sus aventuras con Ryan. A Lucy le gustaba informar todo como una adulta en miniatura, lo que habían desayunado, como la niñera doblaba su ropa de manera diferente, como Hannah había aprendido a andar en bicicleta sin ruedas de entrenamiento. Hannah, por supuesto, lo demostró inmediatamente con gestos exagerados con las manos y efectos de sonido. Sophie se sentaba principalmente en el borde de la cama, con la mano en la de María, observando a su madre en silencio como si memorizara cada nuevo color que regresaba a su rostro. La fuerza de María estaba regresando, pero también su inquietud. Ella siempre había estado en movimiento, trabajando, administrando, sobreviviendo, y ahora, confinada a una cama de hospital, sentía que su vida se vivía sin ella. Ella apreciaba todo lo que Ryan había hecho. Ella le decía eso a menudo, aunque a veces de maneras que sonaban cautelosas. Estaba agradecida, sí, pero siempre había una distancia en su tono, como una persona que teme aceptar demasiado de un mundo que le había enseñado a no esperar amabilidad sin consecuencias. Ryan lo notó, pero no insistió. Aparecía todos los días, a veces con un libro nuevo para las chicas, a veces con fruta fresca o pasteles para María. Comenzaron a hablar más abiertamente, compartiendo historias de sus pasados en fragmentos tranquilos, sus padres distantes, sus años de adolescencia en hogares de guarda, como ambos habían aprendido a sobrevivir sin esperar que nadie más se quedara. No hubo palabras románticas entre ellos, ni declaraciones. Pero algo tácito había comenzado a crecer, algo frágil, mutuo y profundamente humano. Una tarde, tras una visita, María apartó a Ryan antes de que saliera de la habitación. Las chicas ya estaban a mitad del pasillo con la enfermera. La voz de María era firme, pero seria. Necesito saber cuáles son tus intenciones. Él encontró sus ojos sin dudar. ¿Con las chicas? Con todo esto, dijo ella. Conmigo. Con ellas. Esta es su vida. No puedo dejar que se apeguen a alguien que desaparecerá cuando las cosas se compliquen. Ryan respiró lentamente. Había esperado esta conversación, pero no tan pronto. Aún así, él entendió. Más de lo que ella probablemente se daba cuenta. No planeé nada de esto, dijo. No me desperté pensando que me convertiría en figura paterna de la noche a la mañana. Pero no estoy aquí por culpa ni lástima. Estoy aquí porque ellas importan. Porque tú importas. Y no me voy a ir. María estudió su rostro. Sus ojos eran agudos, buscando cualquier grieta, cualquier signo de duda. Pero ella no encontró ninguno. Él se quedó allí como un hombre que ya lo había decidido.
Y en su corazón, ella notó algo que no se había permitido creer. Él no estaba tratando de salvarlas. Él estaba eligiendo quedarse. Más tarde esa semana, Ryan llevó a las chicas a ver un edificio de apartamentos. No era su ático ni nada extravagante. Era un espacio cálido y acogedor en el Upper West Side, con 3 dormitorios, grandes ventanas y una vista del río. Él se agachó frente a ellas mientras exploraban las habitaciones vacías y preguntó, ¿qué piensan? ¿Creen que a su mamá le gustaría aquí? Lucy jadeó cuando vio la estantería construida en la pared del salón. Hannah abrió cada gabinete en la cocina como si fuera una aventura. Sophie presionó su cara contra la ventana y susurró, «Es bonito». Ryan sonrió. Estaba pensando, tal vez cuando su mamá salga del hospital, podríamos vivir todos juntos aquí. Si ella quiere, quiero decir. Las chicas no saltaron ni vitorearon. Solo lo miraron. Fue Lucy quien habló primero, su voz pequeña pero directa. ¿Eso significa que vas a ser nuestro papá? Ryan sintió que algo se atascaba en su garganta. No tenía una respuesta ensayada, ni una respuesta clara. Así que les dijo la verdad. No sé lo que se supone que debo ser. Pero sé que quiero estar aquí. Cada día. Por todo ello. Si eso es algo que quieres hacer. Hannah corrió y lo abrazó por la cintura. Sophie la siguió. Lucy se quedó de pie un momento más y luego asintió lentamente. Está bien, dijo. Esa noche, Ryan se sentó en el apartamento vacío, mirando las luces de la ciudad. Pensó en el hombre que solía ser, el hombre que había medido su valía por contratos, reuniones y signos de dólar. Ese hombre no habría sabido qué hacer con 3 niñas pequeñas que necesitaban cuentos para dormir más que planes de negocios. Pero esta versión de sí mismo, la que había sido moldeada por pequeñas manos, miedos nocturnos y valentía silenciosa, no quería volver atrás. Quería construir algo duradero. Algo real. No sabía lo que depararía el futuro. Todavía había documentos judiciales que presentar, decisiones que tomar, límites que navegar con María. Pero por primera vez en años, su propósito ya no era abstracto. Estaba hecho de risas en un parque, dibujos con crayones en las puertas del refrigerador y 3 vocecitas que lo llamaban por su nombre. Y eso fue suficiente para que él siguiera adelante. María fue dada de alta del hospital en una tarde fresca y ventosa. El sol apenas comenzaba a ocultarse tras el horizonte, proyectando una cálida luz dorada sobre el pavimento mientras Ryan la ayudaba a subir al coche. Su cuerpo todavía era frágil, su paso lento, pero ahora había fuerza detrás de cada uno de sus movimientos, una determinación que vestía como armadura. Las chicas estaban esperando en el apartamento cuando llegaron, caminando de un lado a otro junto a la puerta con energía nerviosa y ojos muy abiertos. En el momento en que se abrió la puerta, las 3 se precipitaron hacia adelante, con los brazos rodeando a su madre antes de que siquiera hubiese entrado por completo. María se rió, con lágrimas resbalando por sus mejillas, mientras las abrazaba con fuerza. El apartamento era todo lo que nunca se había atrevido a esperar, limpio, lleno de luz natural y tranquilo de una manera que te hacía sentir que finalmente podías respirar. Había un dormitorio para cada una de las chicas, decorado con pequeños toques que Ryan había elegido con su ayuda. El de Hannah tenía una pared de garabatos enmarcados como obras de arte. El de Lucy estaba lleno de estanterías ya medio llenas, y el de Sophie tenía luces de hilo suave sobre su cama y una manta con temática de conejos de la que se negaba a separarse. La habitación de María era simple, elegante y privada. No había tenido una habitación para ella sola en casi una década. En el momento en que entró, se giró lentamente y miró a Ryan con algo ilegible en los ojos. «Esto es demasiado», dijo en voz baja. «Es exactamente lo que tú y las chicas merecen», respondió él. Esa noche fue la primera vez que cenaron juntos como familia.
Ryan cocinó mal. La pasta estaba demasiado cocida, la salsa ligeramente quemada, pero las chicas comieron como si fuera lo mejor del mundo. Maria observó desde el otro lado de la mesa, con el rostro suave y las manos entrelazadas, mientras el caos de sus risas llenaba la habitación. En un momento dado, Sophie derramó su jugo y pareció horrorizada, susurrando una disculpa como si se preparara para un castigo. Pero Ryan simplemente le tendió una servilleta y lo limpió con una sonrisa. «Es solo jugo», dijo. Las chicas miraron a María, inseguras, y ella asintió. «Es solo jugo», repitió. Después de que las chicas se durmieron, María y Ryan se quedaron de pie en el pequeño balcón con vista al río. La ciudad brillaba abajo, pero allí arriba estaba tranquilo. No hablaron durante un largo rato. Ella se apoyó contra la barandilla, con los brazos cruzados contra el viento. Él la observó por el rabillo del ojo, sabiendo que había palabras que aún no había dicho. «Lo has cambiado todo», dijo finalmente. Ryan se volvió hacia ella. «Has hecho todas las partes difíciles. Solo te atrapé después de la caída». «No», dijo ella, sacudiendo la cabeza. «Nos han dado espacio para descansar. Eso es algo que nunca habíamos tenido. Hemos estado corriendo, escondiéndonos y sobreviviendo tanto tiempo que olvidamos cómo simplemente ser». Él asintió, entendiendo muy bien el agotamiento que describió. «Ya no tienes que correr. Aquí estás a salvo». Las semanas siguientes se asentaron en un ritmo que ninguno esperaba. Las mañanas estaban ocupadas con mochilas, trenzas, cereales derramados y besos de despedida rápidos. Ryan se iba a trabajar tras llevar a las chicas al colegio, y María, aunque aún se recuperaba, empezó a administrar el apartamento, a dar largos paseos y, finalmente, aceptó un puesto a tiempo parcial como asistente de recepción en uno de los otros edificios de Ryan. No lo había ofrecido por caridad. Sabía que necesitaba un propósito, y ella se lo tomó en serio. Él respetaba eso más de lo que ella creía. Por las tardes, compartían rutinas sencillas, cena, deberes, historias. El apartamento se llenaba de ruido y, sin embargo, nunca se sintió caótico. Se sentía vivo. Ryan empezó a llegar antes a casa. Las reuniones podían esperar. Las ganancias podían esperar. Ahora medía el éxito por cosas diferentes. La forma en que el dibujo de Sophie empezó a incluirlo, la forma en que Lucy lo corregía en los detalles del cuento para dormir, la forma en que Hannah había empezado a llamarlo papá cuando creía que no escuchaba. Una noche, después de que las chicas se habían ido a la cama, María y Ryan se sentaron en el sofá, con una manta compartida entre ellos. Ella se había quedado dormida contra su hombro, su respiración lenta y constante, y él no se había movido en casi una hora. No quería despertarla. En esa quietud, se dio cuenta de que lo que había comenzado entre ellos ya no era incierto. No se trataba de obligación ni de circunstancias. Se trataba de pertenencia. Pensó en lo que significaría pedirle más. Convertir esto en algo permanente. Pero sabía que era mejor no apresurarse. Ella necesitaba tiempo. Todos lo necesitaban. Aún así, en la calidez de ese momento, con el sonido de los niños durmiendo al final del pasillo y el peso de su cabeza descansando suavemente contra él, se permitió imaginar un futuro que no estuviera lleno de soledad, sino de amor. Y, por primera vez en años, ese futuro no se sintió como un riesgo. Se sentía como hogar. Era un tranquilo domingo por la mañana cuando se le ocurrió la idea. Ryan estaba sentado a la mesa de la cocina con una taza de café enfriándose en las manos mientras Sophie coloreaba a su lado, frunciendo el ceño en señal de concentración. El apartamento olía a gofres de vainilla y jarabe, y la luz del sol se filtraba suavemente a través de las cortinas, haciendo que todo el lugar pareciera un recuerdo que ya se estaba creando. Maria seguía en la cama,
disfrutando de una rara hora extra de sueño, y las chicas la habían dejado descansar sin protestar. Ryan observó a Sophia inclinarse sobre su papel y escribir cuidadosamente las palabras, mi familia, en letras mayúsculas sobre su dibujo de 5 figuras de palitos, 3 niñas, una mujer y un hombre con cabello castaño revuelto y una sonrisa torcida. Su pecho se oprimió. Más tarde ese día, encontró a María doblando ropa en el dormitorio. Ella tarareaba en voz baja algo suave y familiar, y la calma en su rostro le recordó lo lejos que habían llegado. Ella no saltó cuando él entró en la habitación ni se tensó como lo había hecho una vez. Simplemente levantó la vista, sonrió levemente y siguió doblando. Esa confianza era un milagro en sí misma. He estado pensando, dijo suavemente, sentándose en el borde de la cama. Oh, bromeó ella. ¿Debería preocuparme? Tal vez un poco, respondió, sonriendo, pero entonces su expresión se puso seria. No sobre nada malo. Yo solo. Quería preguntar si alguna vez has pensado en lo que viene después. María hizo una pausa, con las manos descansando sobre una toalla doblada. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir el futuro, claro. Tú, yo y las chicas. Hemos construido algo muy real aquí. Algo que se siente más como una familia que cualquier otra cosa que haya conocido. Y quiero seguir construyendo esto. Contigo. Ella se sentó lentamente a su lado, girando para mirarlo. Sus ojos eran cautelosos, pero no estaban cerrados. Pienso en eso cada día, dijo ella en voz baja. Pero aún no sé lo que somos. No quiero apresurar nada solo porque ahora se siente fácil. No estoy pidiendo respuestas hoy, dijo Ryan. Pero no voy a irme a ninguna parte. Amo a las niñas. Me preocupo por ti. Y quiero estar aquí siempre. Para todo. María sintió lentamente, su expresión ilegible al principio, luego más cálida. Te creo, dijo, y aunque esas 3 palabras parecían sencillas, él sabía que venían de un lugar profundo y ganado con esfuerzo. En los días que siguieron, las cosas no cambiaron mucho, pero había una nueva cercanía entre ellos. Empezaron a terminar las frases del otro. María lo llamaba al trabajo para preguntar si quería algo en concreto para la cena. Él la sorprendió apareciendo en su oficina con flores solo porque era martes. Las chicas comenzaron a incluirlo en cada plan, cada historia y cada broma. Sophia ahora se subía a su regazo sin dudar. Lucy empezó a pedirle ayuda con las tareas escolares. Hannah susurró buenas noches, papi, en la puerta antes de acostarse, fingiendo que era un juego, pero nunca se retractaba cuando él lo decía también. Una tarde, mientras las chicas estaban en una fiesta de pijamas, María y Ryan fueron a dar un paseo por el río. Hacía frío, pero no les importó mucho. Compartieron una bufanda entre los dos y caminaron en sincronía sin necesidad de hablar. Después de un largo silencio, María dijo, siempre pensé que el amor vendría con fuegos artificiales, o algo grande y dramático. Pero esto es tranquilo. Es paciente y constante. Ese es el tipo que dura, dijo Ryan. El tipo que se queda siempre. Ella lo miró y luego extendió la mano hacia la suya. Te quedaste aquí. Incluso cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Me quedé porque finalmente encontré algo por lo que valía la pena quedarse. Ella sonrió, y él se dio cuenta de que no solo lo escuchaba. Ella le creía ahora de una manera que no lo había hecho antes. Sus muros se estaban derrumbando, no en un colapso, sino como la nieve derritiéndose lentamente bajo el calor. Una semana después, Ryan llegó a casa antes para encontrar a las chicas sentadas en la mesa de la cocina, trabajando en algo con tijeras y pegamento. Cuando preguntó qué hacían, Lucy levantó con orgullo una gran hoja de papel con las palabras, nuestra familia para siempre, escritas en la parte superior con letras brillantes.
Alrededor había fotos que habían impreso, fotos de cenas, paseos por el parque, mañanas de pelo revuelto, cuentos y pastelitos de cumpleaños. Vamos a colgarlo en el salón, dijo Hannah. ¿Crees que a mamá le guste? Sophie preguntó, subiendo a sus brazos. Ryan no respondió al instante. Él solo asintió y la abrazó fuerte. Esa noche, después de cenar, María encontró el póster colgado encima de la estantería. Se quedó mirándolo allí durante mucho tiempo antes de darse la vuelta. Ryan estaba en la cocina, lavando los platos. Ella se acercó, se secó las manos con una toalla y susurró, tal vez estemos listos. Él se volvió hacia ella, aún sosteniendo un plato. ¿Listos para qué? Para siempre, dijo ella. Y esa noche, después de que las niñas se durmieron y la ciudad brillaba silenciosamente fuera de sus ventanas, María y Ryan se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, y comenzaron a hablar sobre cómo sería para siempre, para los 5. La mañana de la ceremonia llegó con un silencio que se sentía sagrado. El sol irrumpió sobre los tejados y suaves bandas de luz dorada, derramándose a través de las ventanas de su apartamento y proyectando calor sobre el piso de madera dura. María estaba de pie frente al espejo en su habitación, alisando la tela de su vestido color marfil claro. No era extravagante, ni diamantes, ni velo, ni cola brillante. Era simple, elegante, elegido con cuidado y una calma, una confianza que no siempre había sido suya. Su reflejo no mentía, se veía cansada, sí, pero también completa. Fuerte. Hermosa en una forma que no tenía nada que ver con la perfección y todo que ver con sobrevivir a lo que trató de destruirla. Se ajustó la pequeña cadena alrededor de su cuello, una con un dije pequeño con forma de corazón que las chicas habían elegido para ella la semana anterior. Luego se volvió hacia la puerta, donde Sofía estaba mirando, descalza y con los ojos muy abiertos, sosteniendo un ramo de pequeñas margaritas blancas. ¿Estás nerviosa? Sofía susurró, como si decirlo más alto de alguna manera cambiara el momento. María sonrió y se agachó a su lado. No, dijo con sinceridad. Creo que nunca he estado más segura de nada en mi vida. En la sala de estar, Hannah y Lucy ya estaban vestidas con vestidos de lavanda a juego, su cabello rizado con pequeños alfileres y flores metidas suavemente en las trenzas que María les había hecho la noche anterior. Ryan estaba de pie cerca de la ventana, ajustándose las mangas, su traje gris oscuro afilado contra la suave luz de la mañana. Cuando se dio la vuelta y vio a María entrar en la habitación, todo lo demás, la habitación, el día, los detalles, pareció desvanecerse. Solo estaba ella. Acabad con ellos. Y este momento que habían construido con paciencia, gracia y tiempo. La ceremonia se llevó a cabo en un pequeño jardín detrás de una biblioteca en el centro, un espacio encerrado con paredes cubiertas de hiedra y flores de primavera en flor. No había multitudes, ni prensa, ni extravagancia, solo un puñado de personas que importaban. Las chicas llevaron flores por el camino de piedra antes de que María caminara hacia Ryan, con paso firme, sin apartar nunca sus ojos de los suyos. La oficiante, una amiga de uno de los centros comunitarios locales, lo hizo corto y sincero. No hubo votos preparados. Ryan simplemente tomó las manos de María y le dijo que la amaba, no porque tuviera que hacerlo, sino porque se había convertido en lo más natural que jamás había dicho. Prometió no una vida perfecta, sino una compartida. María, a su vez, habló suavemente de confianza, de segundas oportunidades, de cómo nunca había pensado que su historia incluiría este capítulo, pero ahora no podía imaginar que terminara de otra manera. Después de que intercambiaron simples anillos de oro, nada llamativo, solo un círculo de promesa, Ryan metió la mano en su bolsillo y sacó 3 cajas más pequeñas. Las chicas dieron un paso adelante, curiosas, y él se arrodilló a su altura. No solo le hice promesas a tu mamá hoy, dijo. También se las estoy haciendo a ustedes.
Abrió las cajas, revelando 3 delicadas pulseras, cada una con un pequeño dije que decía sus nombres en un lado y la palabra siempre en el otro. Lucy jadeó y lo abrazó sin dudar. Los ojos de Hannah se llenaron de lágrimas mientras susurraba, «Gracias». Sophie no dijo una palabra, pero extendió su muñeca en silencio, sus pequeños dedos temblando por la emoción. No eran solo parte de la ceremonia, sino la razón de ella. Esta unión no era un nuevo comienzo para 2 personas. Era el techo de un hogar ya formado, habitación por habitación, momento a momento, desde aquella primera mañana en el sofá del vestíbulo. Esta era una confirmación de lo que ya habían vivido juntos, noches de insomnio, risas en la cocina, rodillas raspadas, boletas de calificaciones, silencios curativos y la lenta reconstrucción de la confianza. Más tarde, cuando el sol se hundió y el jardín se llenó con el suave sonido de la música y el tintineo de las copas, Ryan observó a María bailando descalza con las chicas, su risa resonando en el aire como un recuerdo que no sabía que necesitaba. Sintió que alguien le daba un codazo en el hombro y se giró para ver a la enfermera de María del hospital, sonriendo cálidamente. «Hiciste algo bueno», dijo ella. Él asintió, sin dejar de mirar a su familia. «Ellas me salvaron», respondió. Esa noche, después de que todos se fueron a casa, el apartamento se llenó con los restos de la celebración, flores en los mostradores, cintas en el suelo, pastel a medio comer en el refrigerador. Las chicas estaban dormidas, con sus pulseras aún puestas, sus vestidos colgados sobre las sillas. María estaba de pie en el pasillo, descalza de nuevo, apoyada contra el marco de la puerta. Ryan caminó hasta detrás de ella, envolvió sus brazos alrededor de su cintura y apoyó su barbilla contra su hombro. «¿Se siente real ahora?», preguntó. Ella sonrió y se reclinó sobre él. Siempre lo fue. Se quedaron allí durante mucho tiempo, escuchando el suave murmullo de la ciudad. La respiración de los niños al final del pasillo, la tranquila quietud de una vida finalmente asentada. Ya no tenían que hablar. Todo lo importante ya se había dicho. Este no era el final de su historia. Era solo el comienzo de la parte donde la paz finalmente los alcanzó. Donde el amor no era una pregunta, sino una respuesta. Donde la familia no era solo sangre, sino una elección. Y en esa quietud, en la suave tranquilidad de esa última noche de primavera, cada pieza rota del pasado fue reemplazada suave y hermosamente por algo completo. El final de esta historia es poderoso por su suavidad. No se basa en giros dramáticos o grandes gestos, sino que ofrece una conclusión profundamente humana y emocionalmente satisfactoria. Lo que lo hace hermoso es que la resolución llega a través de la paciencia, las elecciones silenciosas y la confianza ganada, no a través de fantasías de rescate, sino a través del trabajo diario, a menudo poco glamuroso, de aparecer y quedarse. La transformación de Ryan de un ejecutivo desconectado a una figura paterna y compañero devoto se siente no solo creíble, sino necesaria. Su evolución no es repentina, sino que se desarrolla a través de momentos de duda, aprendizaje y compasión. Él no interviene para arreglar la vida de María, sino que se pone a su lado y escucha, aprende y apoya. Esa distinción marca la diferencia. La fuerza de María también se retrata con gracia. Ella no es salvada, ella sobrevive. Se abre lentamente, protege a sus hijas con fiereza y se permite ser amada solo después de que se ha demostrado constantemente que es seguro. Su personaje representa a tantas mujeres reales que soportan en silencio y siguen adelante, incluso cuando nadie las está mirando. Y las chicas, Lucy, Hannah y Sophie, llevan el corazón emocional de la historia. Su resiliencia, inocencia y necesidad de seguridad elevan cada escena. No son recursos argumentales. Son personajes reales y complejos cuyo amor y confianza finalmente dan forma a todos los que los rodean.
El capítulo final, donde la familia se forma no solo a través del amor, sino a través de la elección activa, cierra el círculo. No es solo un final feliz, sino uno justificado. Y nos recuerda que la familia no siempre es algo con lo que se nace. A veces, es algo que construyes, pacientemente, dolorosamente y maravillosamente, juntos.